celda donde ya estaban los prisioneros. Y de madrugada, el coronel Luis Arévalo, jefe de la colonia de máxima seguridad, regresó al lugar. Cuando se topó con la escena quedó completamente asombrado, sumido en una agitación emocional que rayaba en la desesperación. Tenía los nervios de punta y la sensación de impotencia era casi asfixiante. Sin saber cómo aliviar el torbellino de emociones que lo consumía, tomó decisiones irracionales. Bebió 100 gramos de pisco de un trago, seguido de un fuerte sedante, con la esperanza de calmar su espíritu atormentado. Sin embargo, esto no alivió su angustia. El dolor de cabeza palpitaba insoportablemente, como si algo estuviera carcomiendo su cordura. Su mente comenzó a oscurecerse, y en este estado de confusión, todo rastro de humanidad y conciencia que alguna vez había tenido se disolvió por completo. Fue así, en ese letargo caótico, que Luis, hace unos minutos, tomó la cruel decisión de enviar a su hijastra, María Sofía, de apenas 16 años, a la celda con los presos. María era hija de su difunta esposa, Esperanza, y la niña había cargado con ella el dolor de su pérdida. La madre de María había fallecido repentinamente, víctima de un infarto, hacía poco más de un año. Desde entonces, la casa pareció envuelta en un pesado silencio, como si la tristeza se hubiera instalado en cada rincón. Los vecinos cuchicheaban en los pasillos, murmurando que el comportamiento autoritario y frío de Luis había sido el motivo de la muerte prematura de Esperanza. Creían que había llevado a su esposa al límite con su arrogancia. María Sofía lloraba noche tras noche, escondiendo sus lágrimas en la almohada mientras intentaba sobrellevar la aplastante ausencia de su madre. Los sábados, la joven iba al cementerio a visitar la tumba de Esperanza, y los domingos asistía a la iglesia, donde oraba sin cesar por el alma de su madre, deseando que estuviera en paz, en algún lugar lejano. El padre biológico de María Sofía fue una figura casi inexistente en su vida. Ella apenas tenía recuerdos de él, ya que desapareció en una cacería en el bosque hace años y nunca regresó. Su padrastro, Luis Arévalo, era conocido por ser un hombre estricto y muchas veces cruel. Esta personalidad distante y fría hacía imposible cualquier vínculo entre él y María Sofía. Desde el principio hubo una evidente hostilidad entre ambos, que con el tiempo se transformó en un odio silencioso pero constante. Luis siempre decía con desdén: «Tengo mi propio hijo, no necesito criar a la hija de otro hombre». Durante los 10 años que vivió con su madre, María Sofía nunca logró formar ningún cariño por Luis. Para ella, él era un extraño. Se casó con un hombre tan carente de amor y compasión. La respuesta que le daba su madre era siempre la misma: falta de dinero. Esperanza había dado este paso apresurado por necesidad económica, pero para María Sofía la idea de vivir sin amor parecía inaceptable. Su joven corazón no podía entender cómo alguien podía tomar semejante decisión. Para Luis, la presencia de su hijastra era una carga que él, como un esclavo, necesitaba llevar durante 2 años más hasta que ella fuera mayor de edad. Vivían como 2 personas que compartían el mismo techo, pero se ignoraban por completo. Solo Mateo, el hijo de Luis, pudo romper la tensión invisible que flotaba entre ellos. Curiosamente, María Sofía desarrolló una buena relación con Mateo. Él entendió el peso que ella llevaba y el dolor que sentía. Mateo siempre defendió a María Sofía de los injustos y enojados ataques de su padre. Sin embargo, se había mudado a otra ciudad para estudiar, dejando a María Sofía sola con su padrastro, quien no solo no la entendía, sino que no quería intentarlo. María Sofía solo soñaba con una cosa: terminar sus estudios, conseguir un trabajo, ser independiente y liberarse por fin de la opresión que sentía dentro de esa casa. Anhelaba el día en que pudiera dejar atrás la figura sombría de Luis y seguir su propio camino, en busca de una vida en la que finalmente pudiera ser feliz. De mi padrastro. El padrastro, normalmente silencioso y sombrío, llegó a casa tarde esa noche, con una inquietud que apenas podía controlar. Sus pasos eran nerviosos y pronto se encerró en su oficina, donde tuvo una larga y acalorada discusión con alguien por teléfono. Las palabras eran difíciles de entender, pero la tensión en el aire era palpable. Después de un breve pero cargado silencio, llamó a María Sofía con una voz que sonó casi como un susurro, y ella pudo escuchar las palabras que le helaron la columna. «Prepárate de inmediato». El miedo comenzó a crecer en el pecho de María Sofía, un sentimiento que no podía controlar. Intentó resistirse, pero sabía que algo terrible acechaba.
Su padrastro la condujo por un pasillo largo y oscuro hasta una celda donde estaban recluidos criminales peligrosos. Su corazón se hundió como si una piedra pesada le aplastara el pecho, y un pensamiento oscuro se apoderó de su mente. No saldría viva de allí. No, Luis Arévalo, por favor, no. ¿Qué hice yo para merecer esto? No me destruyas, suplicó ella. Las lágrimas corrían por su pálido rostro mientras agarraba su mano desesperadamente. Sus ojos estaban llenos de dolor y miedo, pero el rostro de Luis permaneció impasible, como si su corazón estuviera en acción. Ve, trabaja para tu familia, al menos serás de alguna utilidad. No significas nada para mí y no estoy obligado a mantenerte para siempre. Sin vacilación ni remordimiento alguno, Luis cerró la puerta de la celda con un golpe seco, dejando a María Sofía sola frente a la oscuridad y la desesperación. Regresó a su oficina, se dejó caer en su silla y dejó que su mente divagara sobre los acontecimientos que los llevaron a tomar esta cruel decisión. El eco del timbre del teléfono esa mañana aún resonaba en su mente. Apenas Luis Arévalo llegó al trabajo ese fatídico día, sonó el teléfono. El sonido pareció agudo, como un golpe que lo golpeó directamente. Con expresión de irritación respondió, sin imaginar lo que se avecinaba. ¿Quién podría estar llamando tan temprano?, murmuró para sí mismo mientras su rostro se contraía en una expresión de disgusto. Estaba preparado para cualquier cosa excepto para lo que escuchó a continuación. «Buenos días, jefe. Apuesto a que no esperaba esa llamada, ¿verdad?», sonó una voz ronca y sarcástica al otro lado de la línea. «Es hora de pagar el dinero. Su hijo nos debe mucho y ya estamos hablando de una deuda de 5 millones. Perdió en el juego, pero no quiere pagar. Dijo que lo arreglarás. En resumen, tienes una semana para conseguir el dinero. Y para asegurarte de no pensar en engañarnos, tenemos a Raven, un notorio criminal que está ahí en tu colonia ocupándose de todo. Si no pagas la deuda, la vas a pagar con tu vida y no será solo tuya». «¿Quién eres? ¿De quién estás hablando?», gritó Luis con la voz temblando de terror. «No importa quiénes seamos, solo consigue el dinero», respondió la voz con tono amenazador. Luis sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «Pero ahora no tengo ese dinero», suplicó, sintiendo crecer su desesperación. «Ese no es nuestro problema. Vende lo que tengas. Departamento, auto, todo. Haz lo que necesites. No me corresponde a mí enseñarte». Las palabras resonaron en la mente de Luis, dejándolo en estado de shock. No podía pensar con claridad. Su mente estaba en completo caos. Mateo, su hijo de su primer matrimonio, era un joven brillante y responsable. Siempre había sido un excelente estudiante. Terminó el bachillerato con honores y ahora estudiaba en una prestigiosa universidad de la capital. Luis nunca imaginó que su hijo podría verse involucrado en algo tan sucio como el juego. Se consolaba con la idea de que Mateo era demasiado honesto para ocultar algo así. Si hubiera estado en problemas, seguramente se lo habría contado a su padre. Pero por mucho que intentara calmarse, el temblor no lo abandonaba. El peso de la amenaza se cernía sobre él como un drásticas. No funcionó en el cuerpo. Con manos temblorosas, Luis Arévalo cogió el teléfono y marcó el número de Mateo, su hijo. Una ola de preocupación se apoderó de su pecho, mientras pensamientos oscuros se arremolinaban en su mente. ¿Y si no lo sé todo? ¿Y si Mateo se metió con la gente equivocada?, pensó el coronel, sintiendo aumentar su ansiedad. Cuando la voz de su hijo finalmente resonó al otro lado de la línea, sonó feliz y despreocupada. «¿Sí, papá?», respondió Mateo con ligereza, como siempre hacía. «¿Estás bien, hijo? ¿Está todo bien con el dinero? ¿Tienes suficiente para vivir?», preguntó Luis, tratando de mantener la voz firme, pero el temblor emocional era casi palpable. «Sí, papá, todo está genial. Me estoy dedicando a mis estudios y, por supuesto, siempre tengo suficiente dinero. Tú siempre me apoyas, así que si surge algún problema, sé que puedo contar contigo». «¿Por qué estás preguntando esto? ¿Ha sucedido algo?», respondió Mateo, con una ligera curiosidad pero sin mostrar gran preocupación. El coronel vaciló. No sabía cómo explicar sus miedos y, en verdad, no quería creer que algo tan grave pudiera estar pasando. Intentó alejar cualquier pensamiento negativo, convenciéndose de que todo estaba en orden. «No, hijo, no es nada. Solo quería escuchar tu voz», murmuró Luis, sintiéndose un poco incómodo. «Ah, ya veo», dijo Mateo rápidamente. «Pero papá, no puedo hablar ahora. Estoy en medio de una conferencia en el instituto. Te llamaré más tarde, ¿vale?».
Mateo, como siempre, fue parco en sus emociones al hablar con su padre. Aunque Luis Arévalo no era un hombre conocido por su ternura, amaba profundamente a su hijo y siempre trató de hacer todo lo que estaba a su alcance para apoyarlo. Sin embargo, una sensación de inquietud crecía en su pecho. Algo en la forma de hablar de Mateo le molestaba. Iba demasiado apresurado, las palabras parecían tragadas y el nerviosismo, aunque sutil, era evidente. Luis sintió que había algo que su hijo ocultaba. La sensación de ansiedad y confusión se apoderó de él. La intuición, que rara vez fallaba, me dijo que algo no estaba bien. Luego de la llamada, Luis intentó comunicarse nuevamente con Mateo varias veces, pero el teléfono permaneció en silencio, como si el joven hubiera desaparecido del mundo. Pero pronto llegó otra llamada, esta vez de un número desconocido. Cuando Luis respondió, esa misma voz burlona volvió a atormentarlo, atravesando sus nervios como un golpe directo. «Entonces, papá, ¿has entrado en razón? ¿Cuándo vas a empezar a pagar el dinero?» La voz sonó cruel, como si el dolor de Luis fuera una fuente de diversión para él. La voz entrecortada por la desesperación. «Hablaremos cuando hagas tu primer pago», fue la fría e inmediata respuesta. «Pero, ¿cómo? No es posible», tartamudeó el coronel con la mente hecha un desastre. «¿Qué no es posible aquí? Sacar el dinero de vuestras cuentas y hacer la transferencia. No tenéis tiempo para juegos», dijo la voz autorizada. Luego, con tono burlón, añadió, «¿O tal vez prefieres pagar en especie? Corvo lo aceptará», y se rió cruelmente. Esa risa parecía una broma maliciosa, pero Luis no pudo ignorarla. El coronel estaba en un estado tan caótico que tomó cada palabra literalmente. Estaba en un torbellino de emociones, y la ira y el miedo comenzaron a apoderarse de él. La idea de que su hijo estaba en peligro lo consumía, pero al mismo tiempo, otro pensamiento inquietante surgía en su mente. ¿Por qué mi hijastra vive su vida en paz, mientras mi hijo enfrenta estos problemas? Esta idea, irracional y llena de odio, empezó a crecer dentro de Luis. Un pensamiento loco apareció en su cabeza, tan terrible que incluso él mismo se asustó ante la posibilidad. Decidió que arrojaría a su hijastra, María Sofía, a la celda de Vorona, el despiadado criminal, como forma de castigo cruel, sin importarle las consecuencias. En ese momento, todos los pensamientos de Luis se centraron únicamente en Mateo. No tenía lugar en su mente ni en su corazón para su hijastra, María Sofía, quien para él no era más que una carga. Y sin pensarlo dos veces, tomó la terrible y despiadada decisión de entregar a la joven a ese oscuro destino. Dicho y hecho. El coronel Luis Arévalo siempre se vio como el dueño absoluto de la colonia, ejerciendo su autoridad sin piedad y haciendo todo lo que le parecía necesario, especialmente cuando se trataba de proteger a su hijo. Para él, nada era más importante. Sin embargo, al arrojar a María Sofía a ese infierno, no pensó ni un segundo en las devastadoras consecuencias. La joven, de solo 16 años, estaba a punto de enfrentarse a un terror tan profundo y escalofriante que sería difícil de soportar, incluso para un adulto. La puerta de la celda se cerró detrás de ella con un ruido metálico que resonó por los pasillos de la prisión. María Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda, como si la arrojaran al abismo. Por un momento, la oscuridad casi la invadió y pensó que se desmayaría. Pero con gran esfuerzo logró mantenerse de pie, aunque le temblaban las piernas. Sus ojos, nublados por el miedo, recorrieron el entorno circundante. La escena que tenía ante ella era desoladora y terrible. Filas interminables de literas desgastadas, celda. Los hombres la observaban con una mezcla de curiosidad, malicia e innegable deseo. Algunos sonreían sádicamente, otros la devoraban con la mirada, mientras la mayoría la miraba con avidez voraz y repulsiva. «¿Qué es esto? ¿Por qué nos trajeron un regalo tan dulce?», dijo una voz ronca y seria proveniente del fondo de la celda. Antes de que María Sofía pudiera reaccionar, un hombre corpulento, con barba sin afeitar y mirada salvaje, saltó de la litera. Él se acercó rápidamente, como una sombra amenazadora, y pronto estuvo ante ella. Sus ojos recorrieron el cuerpo de la joven con una mezcla de placer y maldad, mientras silbaba, vislumbrando lo que le esperaba. María Sofía era una joven de delicada belleza, de cuerpo esbelto y rostro suave, enmarcado por rizos que parecían esculpidos a mano. Su presencia llamaba la atención, pero en aquel lugar oscuro, su belleza solo intensificaba el peligro. El hombre, respirando pesadamente y con la voz llena de deseo, exclamó: «¿Puedo ser el primero? Hoy es mi cumpleaños.
dijo tirando con fuerza de María Sofía, como si reclamara un premio. Se sentía como un pájaro atrapado en una jaula, incapaz de escapar. El pánico se apoderó de ella. Quería gritar, pero su voz se quedó atrapada en su garganta. Le temblaban tanto las piernas que apenas podían sostenerla. El hombre, enorme como una montaña, se elevaba sobre ella, pareciendo una bestia a punto de devorar a su presa indefensa. Estaba a un paso de atacarla cuando de repente se escucharon otras voces a espaldas de María Sofía. ¿Por qué serías el primero? ¿Crees que estás a cargo aquí? Nosotros también queremos compartir, gritó uno de los prisioneros, su voz mezclada con una risa grotesca. La conmoción en la celda creció rápidamente. Los prisioneros comenzaron a levantarse de sus literas, avanzando hacia la joven como depredadores acercándose a su presa. Risas y gritos resonaron en las paredes, mientras más hombres se unían al grotesco espectáculo. La sensación de unas manos invisibles intentando agarrarla hizo que los ojos de María Sofía se oscurecieran. Sintió que la arrastraban al infierno y la desesperación comenzó a apoderarse de su mente. En ese momento se dio cuenta de que estaba a punto de morir. Lo que planeaban hacerle era peor que la muerte misma, y María Sofía ya empezaba a aceptar su trágico destino, cuando de repente una voz resonó a través de la celda, cortando el caos como una hoja afilada. «Oye, detén esta obscenidad ahora mismo. ¿Qué estás haciendo? ¿Sois hombres o animales?» La voz era baja, pero transmitía una autoridad innegable. Todos voltearon para ver quién había hablado. «¿Tienes comportarte así? Ella es solo una niña. Libérala inmediatamente». La voz pertenecía a un hombre delgado y de baja estatura, pero con una presencia que hacía parecer más pequeños a todos a su alrededor. Agitó su mano con firmeza y sucedió lo más sorprendente, como si un encantamiento se hubiera liberado el aloe. Los prisioneros comenzaron a retirarse, dejando a María Sofía de pie, jadeando, en el centro de ese círculo de crueldad. En ese mismo momento, los gritos y las risas cesaron por completo, como si el tiempo se hubiera detenido, esperando ansiosamente la llegada de aquel hombre, con un tono áspero, pero de apariencia imponente, iba a decir. Claramente tenía autoridad sobre todos los presentes. Con la misma voz tranquila y firme, continuó hablando. «Está claro que esta chica fue traída a nosotros por una razón», dijo, dándole a los demás una mirada severa. «Debes entender la situación antes de actuar como animales. ¿Qué fue eso? Atacar a una chica indefensa. No puedo dejar pasar esto. Haré que todos ustedes se arrepientan de este comportamiento». Uno de los prisioneros, aún visiblemente intimidado, trató de justificarse, su voz llena de arrepentimiento y sumisión. «Lo siento, Cuervo. Nosotros no somos nada. Sabes, ha pasado mucho tiempo desde que vimos a una mujer. Por eso, cuando aparece una chica tan joven y hermosa, no podemos evitarlo». El hombre, conocido por ellos como Cuervo, se levantó de su litera con calculada lentitud, arrastrando los pies por el suelo como un viejo cansado. Se acercó a María Sofía, pero no con la misma actitud que los demás. Su presencia era diferente, y su voz, aunque baja, destilaba autoridad. «¿Cómo te llamas?» Su voz estaba llena de miedo, así de un animal acorralado ya no esperaba la salvación. Lo único que podía hacer era mirar, con ojos temblorosos, a este extraño hombre que de alguna manera la había salvado de un destino cruel. «Aquí todos me llaman Corvo», dijo con calma. «No tengan miedo. Nadie te hará daño aquí. Sé que parece el fin del mundo, pero no todos los presos son malas personas. La vida nos ha llevado hasta aquí, pero eso no significa que hayamos perdido nuestra humanidad. Créame, hay gente en libertad que es mucho peor que cualquiera de los que hay aquí». Hizo una pausa y entrecerró los ojos con una mezcla de ira y desprecio. «Tomemos a ese Luis Arévalo, un hombre despreciable. Él fue quien te puso aquí, ¿no?» Las palabras de Ramón golpearon a María Sofía como una descarga eléctrica. Así, ella permaneció inmóvil por unos momentos, digiriendo la revelación. Sin saber qué decir, ella simplemente asintió para confirmarlo y tímidamente preguntó: «¿Cómo sabes de mí?» «Sé muchas cosas», respondió con aire enigmático. «He vivido mucho y he visto aún más». De repente, María Sofía notó la mirada de Ramón fija en su rostro. Pero no era como las miradas lascivas que había recibido de los otros prisioneros minutos atrás. Había algo diferente, una profundidad que no podía comprender del todo. Su sorpresa aumentó aún más cuando Ramón le preguntó, con voz firme pero gentil: «Tu padre se llamaba... era Boris, ¿no? Te pareces mucho a él».
Los ojos de María Sofía se abrieron como platos. No esperaba escuchar ese nombre, especialmente de alguien a quien nunca había conocido antes. Sí, Boris, pero ya no está. Mi madre siempre decía que desapareció durante una cacería. Ni siquiera recuerdo cómo era su cara. La voz de María Sofía se apagó y, antes de que pudiera hablar, controló, una lágrima solitaria corrió por su rostro. No había planeado emocionarse así, pero la mención del nombre de su padre y el caos de todo lo que estaba sucediendo fue abrumadora. «Estoy completamente sola», dijo entre sollozos. «Mi padre ya no está. Mi madre murió el año pasado y ahora mi padrastro me odia. ¿Cómo voy a seguir adelante? ¿Cómo voy a vivir?» Ramón se quedó en silencio por un momento, escuchando las palabras de María Sofía, absorbiendo su dolor. Luego, con un movimiento brusco, se volvió hacia ella y mirándola fijamente a los ojos, habló en voz baja, pero con una seguridad inquebrantable. «Tu padre está vivo. Boris está vivo». Los ojos de María Sofía se abrieron aún más con incredulidad. Las palabras de Ramón flotaron en el aire como un susurro lleno de esperanza, pero también de misterio. Los ojos de María Sofía se abrieron de puro asombro. Miró con incredulidad al anciano frente a ella, incapaz de creer las palabras que acababa de pronunciar. «¿Cómo es esto posible?», susurró con la voz entrecortada. «Mi madre siempre decía que mi padre desapareció mientras cazaba en el bosque. ¿Dónde está entonces?». Ramón Aguirre, el cuervo, apretó con fuerza la mano de María Sofía, apretándola con una fuerza casi paternal. «No sé qué historias te contó Esperanza, pero yo estaba en prisión con tu padre la última vez que estuve aquí. Tuvimos mucho tiempo para compartir nuestras historias de vida, nuestros pecados y desgracias». Hizo una pausa y luego continuó. «Su padre Boris dijo que él, su madre, Esperanza y Luis Arévalo eran todos compañeros de escuela. Más vos sirviendo en la policía». María Sofía apenas podía procesar la información mientras hablaba, y cada palabra se sentía como un golpe a su comprensión de la realidad. «Luis Arévalo siempre estuvo terriblemente celoso del éxito de Boris», dijo Ramón con tono amargo. «Tu padre fue el mejor alumno en el colegio, el mejor en el trabajo, y en su vida personal también tuvo suerte. Las mujeres siempre quedaron encantadas con él. Su madre, Esperanza, era una verdadera belleza. Y como puedes imaginar, Luis también tenía el ojo puesto en ella, pero fue Boris quien se ganó su corazón». María Sofía escuchaba cada palabra con una mezcla de incredulidad y dolor creciente. Boris estaba ascendiendo rápidamente en su carrera, mientras Luis estaba atrapado en posiciones inferiores. Los celos se apoderaron de Luis y decidió incriminar a su colega. Puso una trampa y su padre fue arrestado por delitos que no cometió: aceptar sobornos y mala conducta en el trabajo. Ramón suspiró profundamente, como si él mismo sintiera el peso de la injusticia. Pero eso no fue suficiente para Luis. Fue aún más lejos y fingió la muerte de Boris, diciéndole a Esperanza que su marido había muerto en prisión a causa de una neumonía. Luis falsificó los documentos de defunción y con ello logró ganarse a Esperanza. María Sofía quedó atónita. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos al escuchar esas palabras. Todo parecía imposible, surrealista, como si su mundo se hubiera puesto patas arriba, cabeza abajo. «Estas mujeres», empezó a decir Ramón, pero María Sofía lo interrumpió con la voz ronca de la emoción. «Por favor, no hables así de mi madre. Era una buena mujer, era una buena madre», dijo, mientras lágrimas calientes corrían por su rostro. Ramón suspiró y asintió. Su mirada se suavizó un poco. «Está bien, tienes razón. Lo siento», dijo, con cierta reverencia en su voz. «El alma de otra persona es siempre un misterio, difícil de comprender. Cada uno tiene sus razones y no me corresponde a mí juzgar. Es mejor afrontar primero los propios pecados», añadió pensativo. Para María Sofía, la historia que acababa de contar Ramón parecía una revelación que le estremeció el alma hasta lo más profundo. Todo lo que había creído hasta ese momento se estaba deconstruyendo ante ella. Con el corazón hundido, preguntó, con esperanza y miedo entrelazados en su voz: «¿Dónde está mi padre ahora? ¿Lo sabes?». Ramón la miró con expresión seria, casi triste. «No lo sé, niña», dijo con calma. «Pero de una cosa puedes estar segura. No tienes por qué tener miedo de Luis Arévalo nunca más. Por cada fuerza hay una fuerza mayor. Él pagará por sus crímenes. Puedes confiar en mí». «Kate, serte. Luis es como un hueso en la garganta de todos aquí y será castigado por lo que hizo.
Antes de que Ramón pudiera terminar sus palabras, un sonido agudo de llaves tintineando resonó por el pasillo, y la puerta de la celda se abrió abruptamente, golpeando contra Ences. Luis Arévalo irrumpió en escena con expresión de desesperación. Miró frenéticamente a su alrededor, buscando algo o alguien. ¿Dónde? La expresión del rostro de Luis pasó del shock al alivio y luego al alivio, algo más oscuro. Al lado de Ramón Aguirre, Luis Arévalo suspiró aliviado al ver con vida a María Sofía joven del brazo y comenzó a arrastrarla fuera de la celda, la desesperación evidente en sus gestos. «Vamos, salgamos de aquí. ¿Estás bien?», repitió incansablemente, casi como si estuviera tratando de convencerse a sí mismo de que todo estaría bien. Esa mañana, después de que los efectos del alcohol y las drogas habían desaparecido, Luis finalmente recuperó el conocimiento y se dio cuenta con horror de la gravedad de lo que había hecho. Había arrojado a su hijastra a los lobos, y el pensamiento de las posibles consecuencias lo aterrorizaba. «Podrían encarcelarme por esta idiotez». Fue el único pensamiento que pasó por su mente, alimentando su creciente pánico. Aún sosteniendo fuerte la mano de María Sofía, la miró a los ojos y tratando de sonar tranquilo le preguntó, «¿Solo? No le digas a nadie que estuviste en esa celda, ¿vale? Estamos relacionados y todos cometemos errores, ¿verdad? ¿Me prometes que no hablarás de eso?» María Sofía permaneció en silencio, testaruda y firme. Lo que acababa de descubrir sobre su padre la llenó de una nueva furia, un enojo profundo e incontrolable hacia Luis Arévalo, que ahora se volvió aún más insoportable. Luis, incapaz de soportar su silencio, comenzó a presionarla más agresivamente. «¿Estás pensando en denunciarme o algo así? ¿Me vas a calumniar?» La amenaza en su voz era clara. Apretó la mano de María Sofía con tanta fuerza que parecía que estaba a punto de romperle los huesos. Aún ante el riesgo de perderlo todo, Luis no podía abandonar su comportamiento violento e intimidante, pero María Sofía, después de todo lo que había pasado, ya no sentía miedo. Algo dentro de ella había cambiado. «Dime dónde está mi padre», preguntó de repente, su voz firme y decidida, y la de él. Sus labios comenzaron a temblar, tartamudeó. «Pero, ¿tu padre murió?» y... Antes de que pudiera terminar la frase, María Sofía lo interrumpió con firmeza. «No me mientas». La sorpresa escrita en todo su rostro. ¿Qué sabe ella? ¿Qué le dijo ese viejo Ramón Aguirre?, pensó frenéticamente. Después de unos segundos de silencio, finalmente cedió. «¿Y si te digo dónde podría estar, me prometes que no declararás en contra? ¿A mí? ¿Vas a mantenerlo en secreto?», rogó, desesperado por una salida. María Sofía asintió en silencio, pero dentro de ella la furia solo creció. Sabía que nada podría salvar a Luis de su destino, ni siquiera la promesa que le hizo. Intentaba sacarle. Al día siguiente, la suerte de Luis Arévalo estaba echada. Unos uniformados entraron a su oficina, anunciando su detención. Luis comenzó a temblar como una hoja al viento. Sus palabras salían de manera inconexa. «Mis subordinados me tendieron una trampa. Me están amenazando con la vida de Mateo y extorsionándome», suplicó desesperadamente, tratando de justificar sus acciones. Pero cuando supo que las llamadas telefónicas sobre su hijo no eran más que una trampa para exponer sus crímenes, su furia se desbordó. «Pagarás por esto. No tenían derecho a engañarme y tratarme así», gritó, escupiendo saliva mientras se lo llevaban. Su ira se transformó en desesperación absoluta. Uno de los policías, indiferente a su arrebato, respondió fríamente. «Deja de hablar. Luis, tampoco tenías derecho a abusar de tu hijastra. Ahora es el momento de que afrontes las consecuencias. Vas a ir a prisión y será mejor que allí te comportes». Unos meses más tarde, Luis Arévalo fue condenado. Sus crímenes, tanto oficiales como personales, finalmente lo alcanzaron y fue sentenciado a pasar los siguientes días. Años en la misma oscuridad que había impuesto a tantas personas, Luis Arévalo fue condenado y recibió el castigo que merecía por los crímenes que cometió. Incluso después de contratar a un costoso abogado, al final logró reducir su sentencia en solo 1 año. Luis fue enviado a una prisión remota, donde pasaría los siguientes 10 años de su vida. Mientras tanto, María Sofía se quedó sola en el departamento vacío que antes perteneció a esas paredes, que habían sido testigos de tanto dolor y dolor. El abuso parecía asfixiarla. Ella quería quedarse allí, decidida. Decidió buscar a su padre, sin importar lo que hubiera pasado entre él, su madre y Luis Arévalo. Lo más importante era que él existía, que todavía estaba vivo, en este mundo.
La dirección que Luis le había dado era real. La puerta de un pequeño departamento, en un edificio viejo y en mal estado, fue abierta por un hombre delgado, de cabello gris y mirada vacía, como si le hubieran arrancado toda vitalidad del alma. Se quedó quieto, mirando a María Sofía, tratando de reconocer algo familiar en ese rostro. ¿Eres Boris?, preguntó María Sofía con voz vacilante. El hombre se estremeció y todo su cuerpo reaccionó ante la sorpresa. Miró a la joven con ojos llenos de recuerdos dolorosos, buscando en su rostro los rasgos de alguien a quien alguna vez había amado. «Soy María Sofía, hija de Esperanza», dijo casi sin aliento, sin saber exactamente cómo comportarse en esa situación. Sus pensamientos estaban confusos y su corazón latía aceleradamente. Una lágrima casi imperceptible recorrió el rostro de Boris, como si estuviera reviviendo todo el sufrimiento de años en un solo momento. Tomó con cuidado la mano de su hija y le dijo con voz temblorosa: «Sí, soy Boris. Sé que me odias. No aparecí, no te busqué, y tienes todo el derecho para odiarme. ¿Soy culpable, hija?». Hubo un silencio pesado entre ellos, roto solo por el sonido de la respiración entrecortada de Boris mientras luchaba por contener las lágrimas. Continuó con la mirada lejana, como si recordara cada detalle de su vida. Lo tenía todo: una familia que amaba, un gran trabajo, felicidad, pero todo se vino abajo en una noche. No lo hice. Me di cuenta de la tormenta que estaba pasando al graduarme. No vi cuando un amigo se convirtió en mi enemigo. Tragó con fuerza y su voz se quebró de dolor. Pasé años en prisión. Lo perdí todo y me perdí a mí mismo. Nunca perdoné a tu madre, Esperanza, que le creyera a Luis Arévalo cuando dijo que estaba muerta. Ni siquiera intentó buscarme. Boris hizo una pausa, con la mirada triste fija en el suelo. Sacudió la cabeza lentamente, como si estuviera atrapado en el pasado. «Soy culpable, María Sofía. Soy muy culpable por ti. La partida de tu madre me rompió y el rencor se apoderó de mí. Decidí dejar atrás el pasado. Fui una cobarde, no actué como el hombre debería. Y ahora estoy aquí, viviendo solo, sin nadie. Perdóname si puedes». María Sofía permaneció en silencio, escuchando cada palabra de su padre. Sintió que a pesar de todo el sufrimiento, finalmente había encontrado algo que había estado buscando durante mucho tiempo. Una verdadera conexión, una familia. Su corazón, antes tan herido, ahora latía con la certeza de que ya no estaría sola. «Te perdoné hace mucho tiempo, padre», dijo en voz baja. «Todo lo que quiero es verte y escuchar tu voz». Boris no pudo contener las lágrimas. Abrazó fuertemente a María Sofía, como si intentara compensar todos los años perdidos, todas las palabras que nunca pronunció. «Todo va a estar bien», susurró. «Ahora estamos juntos y eso significa que estamos avanzando. Vivir,